en un God in the Street, que viajamos para allá y estuvimos evangelizando, trabajando en equipo con la iglesia allá en Neuquén, y bueno, desde ese día quedó un sello en nuestro corazón, porque bueno, el pastor Omar Godoy nos dio esa cobertura, nos dio esa protección desde el momento que nos conoció, y bueno, cuando decidimos obedecer el llamado de Dios y creerle a Dios de que Él podía hacer algo con nosotros, Dios nos dio esta tremenda cobertura del pastor Omar y AMBA, que es una asociación misionera Vida Abundante, que nosotros solamente conocíamos al pastor y toda la familia de Neuquén, y después cuando empezamos a conocer el ministerio es a nivel internacional, es un ministerio misionero. Nosotros estamos muy vinculados con las misiones, con el ministerio y también con Dios en las calles, así que bueno, salimos, Dios nos abrió las puertas, y bueno, nos habló de trabajar con los jóvenes, ya nos viene hablando hace años, y le creímos a Dios y hoy estamos trabajando. Tenemos el 90% de la iglesia son jóvenes, hay familias, está mi familia, bueno, hay un montón de matrimonios y niños, pero la mayoría son todos jóvenes, así que bueno, obedeciendo a Dios y trabajando, sirviendo. Nosotros hace 13 años que estamos casados, también le creímos a Dios, nos casamos porque queríamos servirle, así que hoy estamos viendo el respaldo de Dios, así que estoy agradecida con los chicos de que nos hayan invitado a participar en una reunión junto con ustedes, veo caritas que yo conozco de chiquititos. Daniela, la conozco de chiquitita, la escuché cantar y de verdad me emocioné mucho. Hay muchos jóvenes que me conocen a mí y yo los conozco de chiquititos, de ahí de Vencedores, y con Guille y Dalila, nada, siempre recuerdo hoy cuando me habló Guille, me dice, amiga, no te olvides que hoy vas a predicar. Me acordaba, Guille, de cuando nos encontramos, cuando estábamos mal. Siempre tuvimos una amistad, y me acordaba de vos, y cada vez que me acuerdo de lo que eras y lo que sos hoy, tengo tanto agradecimiento a Dios, porque de verdad que Él nos salvó, de que de verdad que Él nos miró de cuando estábamos así, tan perdidos, ¿no? Y éramos jóvenes, así que bueno, hoy estar sirviendo a Dios y compartiendo esto con los jóvenes es más que un privilegio. Así que nada, te honro, amigo, a tu esposa, que son una familia hermosa, sus hijos. Así que nada, bueno, vamos a compartir una palabra sencilla, porque bueno, nada, de la experiencia, ¿no? De la experiencia que uno tiene. Nosotros hace poco que empezamos y estamos, bueno, ahora predicando por Zoom, porque no llegamos a alquilar ningún local para abrir la iglesia, porque nos agarró todo esto, ¿no? Y es como que nos estamos acostumbrando a esto de la tecnología, y bueno, aprendiendo de todo un poco. Así que bueno, te voy a pedir, Guille, si querés orar, así empezamos a compartir la palabra. Amén. Gracias, Débora. Padre, en el nombre bendito de Jesús queremos presentarte este tiempo, Padre. Señor, sabemos que vos tenés el control de todas las cosas y pedimos en esta noche de manera especial que tu Espíritu Santo fluya a través de lo que tenés para decir, a través de la vida de Débora, Padre. Gracias por su vida, gracias por la vida de Gustavo, gracias por la vida de su familia, de sus hijos, Señor. Gracias por el ministerio, gracias por lo que hiciste en ella, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra. Padre, que fluya tu palabra en esta noche, que realmente tu Espíritu Santo nos hable, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y aquellos, como decía mi esposa, que están dormidos sean activados a través de tu palabra, Padre. Lo creemos. Señor, atamos, enmudecemos todo espíritu de mentira, todo espíritu de burla, todo espíritu, Señor, de apatía, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Todo espíritu intimidatorio en el nombre de Jesús lo callamos y lo enmudecemos en el nombre bendito de Jesús, declarando, Señor, que están los aires libres y están ministrando tu Espíritu Santo, Señor, aún en las casas, Padre, ahí en la casa de Débora y en la casa de cada uno de los que están conectados, Padre. Bendecimos, Padre, este tiempo y lo ponemos una vez más en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a empezar vamos a ir a la palabra. Empezamos Jeremías 1:5. Vamos a leer la introducción y después vamos a empezar a desmenuzar la palabra, ¿sí?
¿Lo encontraste? Bueno, acá está. Sí. Esta palabra es muy conocida, seguro muchos de ustedes lo han orado y le han soltado esta palabra porque es hermosa. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ese Señor, hablando a Jeremías, y seguimos. Jeremías 29:11. ¿Todos tienen sus Biblias ahí? 29:11. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, empezamos con esta palabra que yo cuando, ni bien comienzo en el camino del Señor, muchas veces la escuché, muchas veces me atesoré esa palabra en mi corazón, cuando dice que Dios me conoció en el vientre de mi madre y que me santificó, ¿no? Muchos de nosotros la hemos escuchado, muchos de nosotros la hemos recibido y hemos entendido de que Dios nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando yo la escuchaba y era muy nueva y recién empezaba en el camino del Señor y tenía muchas cosas por resolver, porque de verdad que llegué muy mal, muchas cosas por sanar, por restaurar, y cuando escuchaba esta palabra que decía que Él me había amado desde el vientre de mi madre, y que como que Dios me había ya escogido, ya me había, en ese momento de la concepción, Él ya tenía el control de mi vida, entonces había muchas preguntas que venían a mi mente, y yo me preguntaba, ¿no? Y me habían pasado muchas cosas feas en mi niñez, en mi juventud. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿no? Y tenía esta pregunta, decir, Señor, si vos me amaste en el vientre de mi madre y ya me separaste y ya me santificaste, ¿por qué después me pasaron tantas cosas? ¿Por qué después tuvo que pasar por esto y por esto y por esto? Entonces yo me preguntaba, eran muchas cuestiones, muchas preguntas hacia el Señor, ¿no? Con respeto, porque siempre desde el primer momento que hice mi primera oración, recuerdo que la hice en el hospital, en la guardia del hospital regional, estaba muy mal, y la primera oración que hice solamente fue decirle, si vos existís, dame una oportunidad para volver a empezar. Siempre que me dirigía a Dios, aún sin conocerlo, siempre fue con ese respeto, ¿no? Con esa actitud en el corazón de dirigirme a Él con ese respeto. Entonces, era esa pregunta de decir, ¿por qué, Dios mío, si vos me elegiste desde la panza, desde antes que yo naciera, ¿por qué pasaron tantas cosas? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Entonces, iba entendiendo en el caminar y en los años, caminando en el Señor, iba respondiendo cada pregunta, ¿no? Y iba entendiendo el porqué de que Dios ya te preparó en el vientre de tu madre y después tenés que caminar y pasás por cosas, pasás por situaciones que cuando llegas al Señor empezás a entender algunas y otras no, ¿no? Yo sé que acá hay muchos jóvenes que por ahí algunos conocen al Señor ya desde chiquitito, que se han criado en la iglesia, que sus papás les enseñaron y hoy siguen. Hay muchos jóvenes que han pasado por muchas cosas, han llegado ya de grande. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia nuestra tenemos muchos jóvenes nuevos que recién se han entregado al Señor hace poquito, nada. Bueno, Franco, otros chicos que se han reconciliado con el Señor, hay muchos chicos nuevos que hoy no se conectaron, que ya los voy a agarrar. Entonces, cuando llegan al Señor, entonces empiezan a entender y a preguntar muchas cosas y Dios empieza a responder. Después la otra palabra de Jeremías 29:11 que dice que los pensamientos de Dios acerca, o sea, Dios nos dice a nosotros que los pensamientos que Él tiene son de bien y no de mal, son de paz, o sea, para que cumplir el propósito, ¿no? Entonces, vos vas empezando a entender de que Dios, es como que Dios te está diciendo, hay cosas por las cuales tuviste que pasar, aunque Él te escogió desde el vientre, hay cosas que vos tuviste que pasar para llegar a un objetivo, ¿no? Para llegar a un momento donde vos te encontrás con Él y todo eso tiene una respuesta, ¿no?
seguimos en la palabra y vamos viendo Romanos 8:28. ¿La tenés? Sí. ¿La querés leer? Vale. Acá tengo el secretario que va a leer. Bueno, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, y ahí vamos teniendo, por ejemplo, lo que decía Dalila, ¿no? Tenemos que leer la palabra, porque en la palabra tenemos todas las respuestas. Y hoy va a ser una noche donde vamos a empezar a entender el porqué de muchas cosas, el porqué de muchas situaciones que algunos han tenido que atravesar, porque Dios nos da la respuesta. Cuando yo conozco esta palabra que dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien o les ayudaron a bien conforme al propósito por el cual Él nos llamó, entonces empieza a tener respuesta esas preguntas que vos tenés. ¿Y por qué tuve que pasar por esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué no? Por ejemplo, no conocí a mi papá. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué cuando fui chiquita me pasó esto? ¿Por qué me metí en las drogas y sufrí tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me maltrataron? Empezás a entender y empezás a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que Él empieza a responderte y a decirte que todas las cosas te fueron ayudando a bien, que todo te fue llevando, aunque a veces no entendiste, porque yo había muchas cosas que no entendía cuando llegué al camino, que se las preguntaba al Señor. Me fui enamorando de Jesús, me fui enamorando del Señor, porque Él me empezó a hacer entender de que había cosas que yo tenía que pasar para llegar al punto, y quiero ir ahora a los evangelios, quiero ir a Lucas 8:2. ¿La tenés? Sí, léela. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Bien, ahí empezamos a ver estos personajes en la Biblia que yo creo que cada mujer, por ejemplo, esta mujer, María Magdalena, era una mujer que también había pasado por muchas cosas, ¿no? Y imagínate que a llegar al tal punto de que ella tenía 7 demonios, no sé qué le habrá pasado, pero para tener 7 demonios te tienen que pasar muchas cosas, para llegar a ese estado, ¿no? Y ella tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús la hizo libre, ¿no? Él fue el que la liberó. Nosotros solamente conocemos una parte, una porción de la palabra, de la historia de esas personas, así como ella, como la mujer del flujo de sangre, como las prostitutas, como los varones, ¿no? Los apóstoles que tuvieron su encuentro con el Señor, que fueron transformados. Conocemos una parte, pero si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios y nos ponemos a pensar y a reflexionar en cada situación, en cada momento, en cada personaje que quedó registrado en la Biblia, porque yo cuando leo la historia de María Magdalena, cuando leo la mujer del flujo de sangre, cuando la mujer que derramó el perfume, yo me pregunto y me meto en la historia. Me gusta a mí meterme en la palabra e imaginarme la historia. Detrás de ese milagro, detrás de esa sanidad, de la historia de esas personas que quedaron registradas en la Biblia y que ya van a ser 2020 años, que se sigue hablando de ellas y que nos sigue ministrando el Señor a través de estas historias que nos marcan a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros puede encontrar en la historia alguien que se refleje con vos, alguien que digas, wow, me comparo con este personaje y se parece a mí, y se parece a mi historia, y se parece, y lo que Dios hizo. No sé si me entienden. Hay un personaje en la Biblia donde vos te vas a sentir reflejado, y lo que a mí me llamaba la atención, lo que me llama la atención, ahora, no sé si ustedes están viendo la serie de Jesús, yo la estoy viendo, y la verdad, me la paso llorando. Todas las noches, cuando la miramos, llora a mi hija, porque una cosa, vos lees la Biblia, la entendés, pero cuando ves algo, una imagen, representar la Biblia en una imagen, ves un trasfondo, ves al Señor en acción, ves la Biblia hecha una serie, y yo me estoy empezando a enamorar más del Señor, porque puedo ver el trasfondo de cada historia, de cada mujer, de cada hombre, de cada persona que el Señor transformó. Y detrás de esa persona, ahora yo me pregunto, el momento donde
María Magdalena fue liberada de esos 7 demonios que la atormentaron. Me imagino que 7 demonios le hicieron de todo. La volvieron loca, la llevaron al borde de la muerte, del suicidio, no me puedo llegar a imaginar. Pero en el momento ese donde aparece Jesús en escena y la hace libre, cómo marcó la historia y cómo esta mujer se enamoró de ese Jesús, ella, las otras mujeres, Mateo, Juan, los apóstoles, todos fueron marcados, todos tenían una historia que podrían haber cuestionado, ¿no? Porque tranquilamente María Magdalena o la mujer del flujo de sangre le habrán preguntado al Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tuve que pasar por tanto? ¿Por qué tuve que sufrir de esta manera? Y ahí es donde se cumple la palabra que dice que Dios desde el vientre de tu madre te escogió para cumplir un propósito, para llegar a un momento donde ibas a tener ese encuentro con Él y ibas a entender el porqué de muchas cosas que te pasaron, porque yo entendí, cuando me encontré con Jesús, entendí un montón de cosas y recibí esa respuesta de saber que detrás de todo eso había un propósito, había un momento donde yo iba a llegar con todas, yo no sé si tenía 7 demonios, me parece que eran más, porque estaba tan mal, pero tan mal, que cuando llegó el Señor, y Él me habló a través de su palabra, de que Él me había escogido desde el vientre de mi madre, y que todo lo que me pasó me llevó a ese momento de encontrarme con Él, y de conocer al Señor en el peor momento de mi vida, conocer ese Jesús que conocieron estas mujeres, que conocieron estos hombres, y que marcó un antes y un después en su vida. Yo, cada milagro que el Señor hizo, no, vos lo tenés que leer en la palabra y no lo podés dejar pasar por alto, lo tenés que escudriñar, porque hay una historia detrás, porque hay una familia detrás, porque hay un hombre, porque hay una mujer, con una historia, con un pasado, que fue marcado en un antes y un después de Jesús. Y yo me identifico con todas estas mujeres, porque yo puedo ver, por ejemplo, la mujer que derramó el perfume, la historia de esa mujer, un perfume re caro, dicen que era en ese momento, y cuando entiendo la historia, el trasfondo, las costumbres que ellos tenían, puedo ver que esta mujer, cuando conoce el perdón de Dios y cuando es tocada por el Señor y su vida es totalmente transformada, derramar el perfume, que era caro, que en ese tiempo ese perfume era su jubilación, era su pensión, era su seguro de vida, porque ya las mujeres de antes tenían sus ahorros, tenían sus monedas guardadas, ellas no cobraban jubilación, pensión, como nada. Ellas tenían que guardarse algo de valor para ellas en su vejez, tener un recurso. El recurso de esta mujer era este perfume re caro, que la podría haber sostenido, pero el derramar ese perfume en el Señor, romperlo y ungirlo al Señor con ese perfume, diciéndole, Señor, esto es todo lo que tengo, te lo doy porque yo saber en las manos de quién estaba. Y simboliza la rendición de tu vida, la rendición de darle todo, pero no darle todo porque Él te dio todo. Porque si vos estabas en esa situación, como esta mujer, y vino Jesús, y te limpió, y te sanó, y te sacó de esa inmundicia que estabas, ¿cómo no darle todo? ¿Cómo no darle todo lo que tenés, tu vida entera? Yo me siento reflejada en esas mujeres, y yo creo, ellas quedaron registradas en la Biblia, y van a ser miles de años que se sigue hablando de ellas. Hicieron historia. Yo quiero ser una mujer como ellas. Quiero marcar una historia. Quiero que después pasen los años, se recuerde mi historia, lo que Dios hizo conmigo. El día que Él llegó a mi vida y me transformó. Yo quiero que mis hijos hablen del milagro que Dios hizo conmigo. Quiero que mis nietos también recuerden lo que hizo Jesús en mi vida. Así que el desafío de hoy para cada uno de ustedes es, primeramente, saber que fueron escogidos desde el vientre de su madre. Segundo, cuando lleguen a Dios o cuando conocieran a Dios,
todo te llevó, todo lo que te pasó tenía un propósito, porque vos ya estabas predestinado, Dios ya te tenía preparado, y no hay nada que cuestionarle al Señor, porque todo te ayudó para bien, todo te hizo llegar a sus pies, lo bueno, lo malo, todo te hizo llegar a Él. Así que ese es el mensaje que yo les quería compartir a cada uno de ustedes. La actitud delante del Señor es esta: derramar nuestra vida como esa mujer que derramó el perfume, haciéndole saber al Señor que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos en Él, porque confiamos en Él, porque Él nos salvó. Así que nada, creo que es cortito. Quiero cerrar con Efesios 1:11. Efesios 1:11. ¿Lo tenés? Sí. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Dios nos tenía predestinados. Es algo que entendí y nunca más cuestioné al Señor de nada de lo que me pasó, de nada de lo malo que me pasó. Yo llegué a Él y entendí su amor y derramé ese perfume. Y todas las veces que me acerco, que voy a orar o que estoy con Él, es volver a derramar ese perfume, que simboliza mi vida entera, a sus pies. Así que, nada, yo los bendigo a todos, a los jóvenes en espíritu y en verdad, que siempre se conectan, que están ahí, y quiero que entreguemos este tiempo y que podamos hoy derramar nuestro perfume al Señor, y que el día de mañana seamos conocidos por lo que Él hizo en nuestras vidas. Amén. Y si hay alguien que vos conocés que está pasando por un proceso, que se alejó, pero no sé, siento como que alguien tiene carga por algún familiar, por algún amigo, por algo que se alejó del camino del Señor, Dios lo escogió del vientre de su madre y todo lo va a llevar a cumplir el propósito, Él no se va a perder. Así que nada, vamos a orar y vamos a derramar nuestro perfume al Señor y vamos a derramarle nuestra vida. Y hagamos historia, chicos, hagan historia. Jóvenes, hagan historia, que sus historias se conozcan, que tu testimonio se conozca. La mejor herramienta para predicar es lo que Dios hizo con vos. Ese es tu arma, ese es tu testimonio, lo más poderoso, porque yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Dios, lo único que hago es contar lo que Él hizo conmigo. Lo que Él hizo conmigo, esa es mi mayor herramienta para evangelizar. Y la gente puede ver a Dios, porque ven lo que Él hizo, el antes y el después. Así que yo me acordaba, Guille, me acuerdo de una imagen, un día que te vi, y que estabas tan mal, y estábamos mal los dos, ¿no? Y esa imagen me la acordaba hoy, y hoy te veo, amigo, lo que Dios hizo con vos. Vos sos uno de los que vas a ser conocido, tu historia es conocida. Y vos sabés que yo se las cuento a mis hijas, porque yo siempre les cuento. Él era mi amigo y estábamos re perdidos y mira ahora. Así que sos conocido. Vas a ser conocido por tu nieto, tu historia va a ser conocida y por muchos jóvenes. Amén. Los quiero muchísimo. Así que bueno, vamos a orar y después no sé si las chicas van a cantar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra, por poder compartir mi experiencia, Señor, contigo. Te pido, Dios mío, que marques cada corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo hoy esté, Señor, en cada lugar, en cada hogar, Señor, de cada joven que hoy está conectado, y que pueda, Señor, hacer tu obra, Señor, tocarlos, ministrarlos, Señor, sanarlos, tal vez traer una respuesta, Señor, a muchas de sus preguntas, a los que son nuevos, a los que ya están hace años, a los que te conocen desde chiquitos, Señor, que hoy puedas ministrar, Señor, cada corazón. Cada joven tiene su historia, cada joven tiene
su historia para contar, Señor, sus cosas que pasaron, sus procesos, Señor, y que hoy tal vez sea una respuesta, Señor. Esta palabra pueda darle esa respuesta, Señor, que todo lo que le pase, todo lo que le esté pasando, lo va a ayudar a bien. Aún, Señor, esta situación que estamos pasando, esta pandemia, Señor, tu palabra dice que los que a ti te aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, tus planes y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y tu palabra dice que tus pensamientos son de bien, son de paz. Así que, Señor, en esta noche confiamos, Señor, y ponemos nuestra confianza, Señor, en ti, porque tú nunca nos has fallado, nunca has fallado. Señor, tú eres bueno en todo tiempo, Señor, cuando nos levantamos, nos acostamos. Señor, tú nos acompañas, Dios mío. Gracias, Señor, por dedicarnos tanto amor a cada uno de nosotros, por habernos mirado, por habernos salvado, Señor, porque ya los tenías predestinados desde antes, Señor, de la fundación de este mundo. Desde el vientre de nuestra madre ya nos habías santificado, ya nos habías determinado un propósito para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en este tiempo hermoso que podemos compartir con cada joven. Señor, corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Débora. Gracias, Gustavo. Una bendición escucharlas. Me hiciste llorar, amiga. Me hiciste llorar por todo lo que dijiste, y también tengo imágenes de cómo estábamos antes y bueno, y vernos ahora. Realmente Dios es grande.